En estos últimos días, el ex Junior de Barranquilla ha sido cuestionado por las últimas presentaciones que ha tenido en la selección, no solamente por no haber sido determinante en aquel gol que tuvo contra Uruguay, sino también por haber errado el penal contra Ecuador. Como ustedes lo saben y es costumbre aquí en Colombia, el pensamiento simplista y acrítico reina siempre en las redes sociales y basta con que un jugador como Luis Díaz, que le ha dado tanto a la selección, tenga dos malas presentaciones para que ya empiece a ser cuestionado nuevamente. Ya había sido cuestionado por sus participaciones frente a Venezuela y Chile, y estos dos últimos partidos por eliminatoria terminaron de rebasar la copa para muchos. Pero como es costumbre aquí en esta cuenta, no simplemente criticamos a un jugador por anotar o no anotar gol, por si hizo un virgo o si hizo un sombrerito, sino por su funcionamiento en el esquema colectivo, en este caso en el de Néstor Lorenzo. Como un 4-3-3 le afecta y si efectivamente el Guajiro ya no tiene que hacer nada en la selección. Así que entendamos este supuesto problema desde los dos puntos evaluables en el fútbol, sí, desde el esquema de lo colectivo y luego desde lo individual. Entendiendo dos posiciones que Néstor Lorenzo cambió radicalmente para estos partidos frente a Uruguay y a Ecuador, y que a su vez cambiaron el estilo de la selección, algo que en los primeros dos partidos pues no se había visto. Como es evidente y para los que no lo notaron, Néstor Lorenzo buscaba posicionar el mediapunta, el creativo, el volante 10 en la zona de interiores, caso que como ustedes lo pueden ver, pues no sucedió frente a Uruguay. En este partido Néstor Lorenzo intentó priorizar el volante de recuperación y a su vez que los interiores jugaran con el 10 tirándose más al medio, caso tal que no solamente James pudo hacer un muy buen partido, sino que a su vez en la segunda parte del encuentro con un John Arias más por derecha, pues terminamos teniendo más fluidez de balón. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que como esto apenas si se empezó a trabajar en este partido, pues aún así a Luis Díaz no se le colaboró mucho con su fútbol. Es decir, que Luis Díaz se tiraba muy para atrás, no quedaba tan al borde del área y siempre era superado en la zona entre el central y el lateral. Contando también con que Fabra no tuvo muchas salidas y que a decir verdad su banda no fue priorizada, justamente porque estaba Santiago Arias, quien sí salió mucho más a la zona de ataque. Un partido en el que Guajiro tuvo una precisión en sus pases del 83%, participando en 41 toques de la selección, no ganando gran parte de sus duelos, pero sí completando regates importantes, 2 de 4 intentados. Entonces este problema tiene que ver exclusivamente con el esquema de la selección, pues en parte sí, porque apenas si se estaba utilizando esa media punta de un falso extremo que, como lo vimos, James pasaba al medio y Santos Borré cubría esa banda. Es decir, que Luis Díaz apenas si se estaba probando en esa posición, jugando con un falso 9, y justamente por eso no tuvo tantos balones ahí en el borde del área como sí lo tuvo contra Ecuador, que bueno, le anularon el gol si no lo recuerdo. Resaltando así también que Luis Díaz tampoco fue muy determinante porque tuvo una solo contra el arquero y ya todos sabemos lo que pasó, la tiró por encima del arco, y todo esto cambiaría en el punto de vista colectivo en el partido frente a Ecuador. Acomodó otro volante más de buen pie para que si el Guajiro simplemente tuviera que volver nuevamente a ser ese jugador instrumental, tal cual como lo hace en el Liverpool. Es decir, no preocupándose por la gestación de juego y dejándole esa tarea así a Castaño, a John Arias y a James Rodríguez, que pasaba aquí a la zona medular. Es decir, que retrocedía para pivotear, se asociaba, pero nuevamente volvía a esa línea de pase en donde, vuelvo y repito, tuvo el gol que fue anulado. Mismo acompañamiento de James Rodríguez y de los buenos toques de John Arias y el Castaño le permitieron a Luis Díaz tener esa jugada individual en la banda que luego puso el pase para generar el penalti. Luego no lo hizo, como ya todos lo sabemos en el fútbol los penales pues muchas veces son aciertos. Es decir, que por más de que se entrenen muchas veces pues es una moneda al aire. Todo esto afectando nuevamente al rendimiento individual, en donde como vemos ya Luis Díaz no se encuentra caminando todo el campo, sino enfocándose en su posición. Y ahí sí podemos entrar a decir que no fue el mejor partido de Luis Díaz individualmente, por lo menos a lo que le hemos conocido. Que no significa que haya sido muy malo, pero por lo menos en cuanto al esquema, por fin la selección le está encontrando solución a su juego individual, teniendo una precisión en este partido del 86% y participando en 50 toques de la selección, dejando en evidencia, y como ustedes lo pueden ver, que tanto en sus regates como en sus duelos individuales nunca le fue bien, y eso que en esta ocasión sí quedó más despejado por su banda, vuelvo y repito, para hacer su fútbol. Llegando así a la inequívoca conclusión de que Luis Díaz probablemente para el próximo partido con la selección vaya a tener un mejor compromiso desde lo individual, ya que como lo pudieron ver desde el aspecto colectivo se han mejorado muchas cosas y Néstor Lorenzo está priorizando su fútbol de alguna u otra forma cuando pone a James Rodríguez en el medio, es decir, que ya su principal socio no es Santos Borré, sino James Rodríguez o un tal John Arias, e inclusive Machado, que como lo vemos fue titular y lo acompañó mucho más por la banda.
Y sumando a esto, recuperar su nivel individual, su confianza para encarar, para pegarle al arco, para no darle miedo desde esa media distancia que en algún momento nos salvó de muchos bochornos, pues seguramente vamos a ver nuevamente a la versión mejorada de Luis Díaz e inclusive con más calificativos que la que en algún momento vimos en aquella Copa América.